Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Amigos, estamos una vez más con su programa Creed en sus profetas. Estamos aquí para compartir un momento especial basados en las Sagradas Escrituras y también conociendo lo que el Espíritu de Profecía nos dice y nos da para nuestros consejos. Estamos también con la presencia del pastor Bruno Razo, a quien les tendemos una cordial bienvenida. Gracias, Pastor Eber. Sí, es un gusto realmente estar juntos, como lo es cada vez que nos convocamos con tantos amigos y hermanos a través de la radio, de la televisión, de internet, hoy concentrados en Jueces, capítulo 6, y los comentarios de Elena de White en relación a este capítulo de la Biblia. Las Sagradas Escrituras en Jueces, capítulo 6, nos están presentando un nuevo héroe. Podríamos llamar el héroe del momento. No fue cualquier personaje, porque cuando la Biblia dedica varios capítulos a una sola persona, quiere decir que él destacó por algunas cualidades que tenía y seguramente su vida encierra varios mensajes. Gedeón es un hombre que estamos comenzando ahora a conocer y él empieza a destacar en medio de sus hermanos y Dios lo utiliza para ser el nuevo libertador del pueblo de Israel. ¿Quién era Gedeón? ¿Qué nos dice el consejo inspirado, Elena White, y qué cualidades mostró para que Dios lo eligiera como uno de los libertadores de Israel? Elena de White en Patriarcas y Profetas dice: a Gedeón llamó pues el Señor para libertar a su pueblo. Estaba entonces ocupado en trillar su trigo. Había ocultado una pequeña cantidad de cereal y no atreviéndose a trillarlo en la era ordinaria, había recurrido a un sitio cercano al lagar, pues como faltaba mucho para que las uvas estuvieran maduras, los viñedos recibían poca atención. Y mientras Gedeón trabajaba en secreto y en silencio, pensaba con tristeza en las condiciones de Israel y consideraba cómo se podía hacer para sacudir el yugo del opresor de su pueblo. El jefe, a quien Dios había escogido para derrotar a los madianitas, no ocupaba un puesto eminente en Israel. No era príncipe, ni sacerdote, ni levita. Se consideraba como el menor en la casa de su padre. Pero Dios vio en él a un hombre valiente y sincero. No confiaba en sí mismo y estaba dispuesto a seguir la dirección del Señor. Dios no escoge siempre para su obra a los hombres de talentos más destacados, sino a los que mejor puede utilizar. Entonces es interesante que
Gedeón tenía esa perspectiva, Ajá. esa preocupación, esa sensibilidad para captar las necesidades de su pueblo. Y aquí hay un listadito pequeño, pero muy contundente. ¿Qué vio Dios en Gedeón para llamarlo, no? Un hombre valiente, un hombre sincero, un hombre que no confiaba en sí mismo, un hombre que estaba dispuesto a seguir la dirección de Dios. Y a Dios le encanta trabajar con los que están dispuestos Claro. a seguir su dirección. Y esto nos dice algo porque realmente lo que nos mencionó dice que él no ocupaba un puesto eminente en Israel. No era ni príncipe, ni sacerdote, ni pertenecía a la tribu que era la que correspondía al sacerdocio, no era levita. Entonces, ¿quién era? Parece un hombre común, ¿no? Y nosotros a veces pensamos, no es un hombre común, ¿qué puede hacer? Si no tiene ningún poder, no tiene influencia, no tiene dinero, no tiene un nombre. No tiene una imagen ganada, no tiene un prestigio. ¿Cómo va a influenciar? Bueno, pero Dios con un puñado de hombres, así, pescadores, toscos, los discípulos, conmovió el mundo y estableció las bases del cristianismo que durará hasta el fin de los tiempos. Claro. Así que Dios no necesita de un cargo, de una función, de un título. Dios necesita de una disposición. Y Gedeón tenía la disposición. ¿Qué disposición? Ser valiente, ser sincero, desconfiar de sí mismo, confiar en Dios y estar dispuesto a seguir la dirección del Señor. Así que tenía todas las condiciones para ser el recurso que Dios quería usar en favor de su pueblo. Podríamos resumir las características de Gedeón, un hombre dispuesto y disponible. Dispuesto y disponible. Qué cosa. ¿Cómo mostró Gedeón su apego a los requerimientos de Dios? ¿Qué dice la inspiración? Elena de White dice, el ofrecimiento de sacrificios a Dios había sido encomendado solamente a los sacerdotes y debía limitarse al altar de Silo, pero aquel que había establecido el servicio ritual y a quien señalaban todos estos sacrificios tenía poder para cambiar sus requerimientos. La liberación de Israel debía ser precedida por una solemne protesta contra el culto a Baal. Gedeón debía declarar la guerra y la idolatría antes de salir a batallar con los enemigos de su pueblo. La orden divina se ejecutó fielmente, sabiendo que encontraría resistencia si intentaba hacerlo públicamente. Gedeón realizó su obra en secreto y con la ayuda de sus siervos la completó en una noche. Era fortalecer la confianza y dependencia en Dios, atacar, batallar contra la idolatría y después recién entonces contra los pueblos vecinos, los enemigos, ¿no? Pero primero había que terminar con esos falsos dioses. Claro, y el altar verdadero de Dios estaba abandonado, estaba derruido, nadie quería meterse, los pequeños altares de hogar, que eran altares idolátricos, se había traído esa costumbre de las naciones vecinas, porque cada casa tenía un pequeño altar en las naciones vecinas y tenía su Dios familiar. Parece que esa costumbre se había adoptado en Israel y el altar verdadero de Dios que Josué lo había instalado en Silo estaba abandonado, derruido. Pero que, digamos, había un culto que congregaba a la familia y un culto que congregaba al pueblo, ¿no? Sí. Entonces, Dios ya había dicho a través de Moisés que la palabra de Dios, el amor a Dios, el amor al prójimo, tenía que estar grabado en la mente, en el corazón. Claro. Dice, y lo enseñarás a tus hijos, en la casa, fuera de la casa, al levantarte, al acostarte. O sea, había un culto en el inicio de cada día, había un culto en el final de cada día. Esa era la verdadera experiencia de adoración. Claro. Los pueblos vecinos que no creían en Dios tenían un altar, tenían una forma de culto. Claro. Y estos dejan de lado el verdadero culto que vincula plenamente con Dios y en su lugar lo reemplazan con altares que vincula con nadie, porque representaban dioses que no existían. Y bueno, Gedeón fue llamado para dar la cara, para enfrentar,
y para terminar con esa idolatría. Algunas religiones del antiguo cercano oriente no solamente tenían 10 dioses, 20 ni 100, tenían miles de dioses. Miles y miles. Cualquier cosa de la naturaleza, de los astros, Sí. de los cielos, de los reinos, animal, vegetal, todo era Dios. Y terminaron adoptando dioses patronos de cada familia y se encontraron en muchos lugares en Palestina, pequeños altares, ¿no? Donde cada familia ofrecía ahí sus sacrificios a sus ídolos. Eso era el apartarse realmente del plan original de Dios. Y Gedeón dice, no, vamos a barrer con todo totalmente, ¿no? Vamos a sacar esta idolatría, porque primero había que hacer una recomposición espiritual del pueblo de Israel antes de comenzar la recomposición militar, ¿no? Social, geográfica. Y bueno, finalmente Dios utiliza a Gedeón porque era un hombre que tenía confianza en él, que estaba dispuesto, estaba disponible, pero sobre todo él sabía que el mayor enemigo del pueblo estaba insertado adentro, que era la idolatría. Ahora, hoy podríamos decir, bueno, pues yo no tengo ningún altar así, pero nosotros tenemos nuestros altares también. Sí. Llámese televisión, llámese internet, llámese juegos, Música. llámese música, llámese pasiones. Nosotros tenemos nuestro altar. Y si fuera cual fuera, cuidado porque nos puede estar llevando a la ruina. Entonces recuperemos el altar de un verdadero vínculo con Dios que se refleje en el accionar de todos los días. Gracias, pastor. Amigos, nos vamos a un consejo importante y enseguida volvemos. Hola, ¿qué tal? ¿Me acompañas a leer otra cita de los escritos de Elena White? Esta se encuentra en el libro Consejos para los Maestros y dice así: Nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Está lleno de necesitados que requieren nuestra atención: los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Mira, estos libros y otros pueden ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que los puedas adquirir buscando en la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Tenemos el momento preciso para un cierre, una apelación y también la oración. Queridos amigos o hermanos, si nosotros hemos desalojado a Dios del único lugar que le corresponde dignamente en nuestra vida, que es el primer lugar, es tiempo de que Él recupere el lugar. Porque cuando Él recupera el lugar, toda nuestra vida y prioridades son reordenadas. Ahora vamos a orar. Señor, te pedimos perdón porque te hemos reemplazado por altares e ídolos que fabricamos con nuestras manos, con nuestra imaginación. Y queremos pedirte, por favor, que vuelvas a ocupar el lugar primordial en nuestra existencia, para que de esa manera nuestra vida quede reordenada en la relación contigo y en la relación con los demás. Bendícenos a todos, te lo pido, te lo agradezco, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus Profetas. Nos encontramos el día de mañana nuevamente por su canal Nuevo Tiempo. Hasta entonces.